¿Qué tal, compañeros y docentes? El día de hoy les vengo a presentar el proyecto integrador de primer semestre de la Escuela Normal Pablo García Ábalos, licenciatura en Educación Física. El primer curso que veremos el día de hoy es Escuela y Comunidad. Observación participante. Es aquella en la que el investigador selecciona a un grupo de personas y participa con ellas en su forma de vida y en sus actividades. Tal cual tomamos ejemplo de las jornadas de observación, donde estuvimos presentes en las escuelas a nivel primario y preescolar, recogiendo información de los alumnos y participando activamente con ellos. La observación no participante es aquella en la que se recoge información desde fuera sin intervenir para nadie en el grupo social, como observando la comunidad y el entorno en la que se maneja. La entrevista y la encuesta tiene como objetivo principal de la entrevista el intercambiar opiniones o ideas sobre un tema. Se realiza entre dos o más personas a través de una conversación. La encuesta sirve para recopilar datos mediante preguntas, en su mayoría del tipo cerradas. Relación de la escuela en, con y para la comunidad. Principalmente la escuela se relaciona con la comunidad debido a que ayuda a formar una participación activa y comprometida donde los maestros educan a los jóvenes para comprender los valores de una escuela y comunidad limpia, comprometiendo a la comunidad y haciendo un hincapié en apoyar a la escuela de forma positiva. Si se le enseña los valores a unos niños, el día de mañana serán más respetuosos e influyentemente positivos a lo largo de su vida. El deporte en la Edad Media, siendo el periodo histórico de la civilización occidental entre el siglo V y XV, situado en el año 476, con la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin en 1492 con el descubrimiento de América. Este se caracterizaba por la sociedad feudal como el rey, privilegiados y los no privilegiados. En esta época unida al cristianismo no fomentaban la práctica del ejercicio físico. Sin embargo, la caza de los nobles y las luchas determinarían la necesidad de prepararse físicamente. Los deportes más vistos en esta época era tiro con arco y ballesta, justas y torneos, palma, la soule, la lucha, la caza y la pesca. La actividad física en la época colonial. Esta etapa empieza en el siglo XVI, cuando cayó en poder de los españoles la antigua Ciudad de México, Tenochtitlán, terminando en 1821, cuando México declaró su independencia. Entre las actividades que realizaban los jóvenes se encontraba el gallito ciego, el valero, el palo enjabonado, la cinchada y escondidas. Los entretenimientos de los adultos se encontraban los naipes, el teatro y deportes como corridas de toro, equitación, tlachtli, potapoc. Educación física en la época postrevolucionaria, 1917-1940. El Estado mexicano postrevolucionario usó la enseñanza física para integrarla a su política nacionalista y configurar desde ella identidades de género, ya que los docentes fueron un componente fundamental en este, ya que se abordaron los imaginarios sobre el género y el cuerpo humano en una revista especializada de la SEP. Los conjuntos sociales y económicos observaban los cuerpos disciplinados y saludables que ejecutaban las tablas gimnásticas. En la mujer se basaban en el anhelo y estético de sus movimientos corporales y atuendos deportivos. Por otra parte, la enseñanza de los atléticos y deportivos en que se fundamentó era la competencia en el grupo. Por ejemplo, consistía el voleibol, básquetbol. Población e ingreso. Se denomina ingreso a la entrada económica que recibe una persona, una familia o una población entera de un país, ciudad, pueblo o aldea. Si bien conocemos que el BIP viene desde los bienes finales, los servicios, el periodo, comportamiento económico, la comparación, la medición y el valor, pues se debe a que cuando el PIB sube, significa que está aumentando de forma general el consumo, el gasto y la inversión de un territorio. Aquí surge el ingreso per cápita, siendo el ingreso promedio por persona y se obtiene dividiendo el PIB de un país entre sus habitantes. Esto indica el ingreso promedio que cada una de las personas del país percibe y esto es lo que tiene un individuo para gastar y subsistir. Regionalización de la pobreza en México.
La Organización Mundial de la Salud, OMS, nombró este tema como la enfermedad más mortal del planeta, la pobreza. Según la ONU, va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar medias vidas sostenibles. Suele manifestarse en el hambre, la malnutrición, el acceso limitado a la educación, la limitación a servicios básicos, la discriminación, la exclusión social y la falta de participación en la adopción de decisiones. Normalmente, la pobreza rural se produce cuando la respuesta a una mejora de la situación económica no es igual o posible en las zonas rurales que en las urbanas. La pobreza urbana suele tener un lugar en aquellas ciudades donde existe un flujo constante de inmigración campo-ciudad. Problemas del sistema educativo mexicano. En RIEP, Reforma Integral de la Educación Básica orienta a elevar la calidad de la educación y que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso. La cobertura de la educación, el sistema no garantiza en su mayoría educación para toda la población. La calidad educativa, los problemas de gestión dentro del sistema educativo, las faltas de recursos e inversiones de infraestructura para la educación, y a veces todo esto se ve frenado por el nivel socioeconómico del hogar de origen y de rezago educativo de los padres. Desarrollo cognitivo y social infantil. El niño comienza de modo progresivo a experimentar acciones y a desarrollar conductas en base a la experiencia de los sentidos y su destreza motriz. Posteriormente desarrolla en el niño un nivel más abstracto, refiriéndose a que la capacidad del niño crea o mantiene relaciones significativas con los adultos y otros niños, mientras el joven, cerca del proceso evolutivo de las propiedades mentales como la percepción, memoria y atención. Podemos notar que el factor social influye mucho en un niño, ya que como es tratado en casa, es la forma en la que se comporta en aula o con los maestros. Ritmos de crecimiento, desarrollo y maduración. Va desde los 2 hasta los 10 años. El niño crece a un ritmo constante, luego inicia un aumento repentino en el crecimiento con la llegada de la pubertad, en algún momento entre los 9 y los 15 años. El crecimiento y el desarrollo del niño son fenómenos ligados, presentando diferencias que valen la pena aclarar. El primero se ve en el incremento del peso y la talla. Este desarrollo se organiza en 4 áreas principales: psicomotricidad, inteligencia, lenguaje y socialización. En la etapa de la adolescencia temprana o inicial, esta comienza de los 10 a los 11 años de edad, finalizando aproximadamente a los 13 años. Durante esta etapa, los niños suelen comenzar a crecer más rápido. También empiezan a notar otros cambios corporales, entre los que se incluye el crecimiento de vello en las axilas y en la zona genital. Etapa de la adulta tardía, 65 años. Es considerada la última etapa del desarrollo humano, que va desde los 65 años hasta el fallecimiento. Surgen acontecimientos como la jubilación, enfermedades crónicas, pérdida de seres queridos. Con ello el desarrollo cognitivo y el deseo va disminuyendo junto a otros deterioros como la memoria y el aprendizaje, la atención, concentración y el lenguaje oral y escrito. Doy por concluido el proyecto integrador del primer semestre de la Escuela Pablo García Ábalos. Mi nombre es Tania Gómez Gómez, del Grupo B.